Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo episodio y hablando en español. Hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo que conocí hace muchos años atrás y que me inspiró a estudiar varias cositas, entre las cuales es de Data Center. Luis Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes. Perfectamente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo aquí con calorcito aquí en Lima, Perú. Y allá en Dallas, ¿cómo estamos? Ahí, fresquito, en realidad muy bien. Bien, gracias por invitarme, Tommy. Otra vez aquí estamos, Ah, de vuelta. yo que te agradezco ahí y siempre ahí en esta área de data center, aprender muchas cosas más siempre es bueno. Luis, para los que no te conocen, porque creo que hace un par de años o un año tuvimos nuestra última conversación, ¿podríamos contarnos un poco sobre ti, por favor? Eh, yo tengo 10 años de ser CCI. Trabajo para el equipo de Hyperfabric en este momento. Anteriormente comencé en el 2016 con Nexus. Después estuve en Data Center, la parte de storage, Windows este 260. Había un montón de tarritos de storage viejos. Y también trabajé con Hyperfabric ahora. Y antes de eso pasé 5 años dedicado a trabajar en ACI desde la primera cuenta de SSPT. Y cuando se abrió el equipo de HTTS, fui de los primeros en entrar y ahí estaba hasta este año que estamos arrancando nuevas tecnologías. Estás muted. Allí es donde nos conocimos, Luis. Ahí comienza esa linda amistad ahí, hablando de ACI y de las cosas media locas que para entender hay que estudiar un poco, ¿no? Y hoy estamos en ese camino, Luis. Cuéntanos esta evolución que tenemos en el data center, ¿no? Que todo va evolucionando, parece, si antes la evolución era cada 5, 6, 7 años, pues el día de hoy no estamos ni en 2 y en 3 años que está esto que evoluciona. Esto es exponencial en este momento. Yo me acuerdo cuando de tener con una interfaz de 1 giga, 10 gigas, 25 ya era bastante. Y ahora normalmente uno ve 100 en todo lado y depende de la tecnología, como Hyperfabric tenemos 400, 800. Y hace un par de semanas en Cisco Live de Ámsterdam se mostró un nuevo switch que tiene 1.6 gigas. La gente podrá volverse loca diciendo, pero ¿por qué tanta? ¿No? ¿Por qué es necesario? Porque usted no sabe lo que viene adelante. Para poder manejar esas interfaces, tenemos un switch G300 que sacaron no hace mucho. Y es un switch de 100 y resto de gigas, o sea, es una cosa monstruosa. Pero cuando usted toma en cuenta la clase de flows que vienen ahora con el AI, pues se siente necesario. La comunicación entre GPU a GPU lo ocupa eso y más. Ahora que hablas de IA, ¿desde cuándo ya viene? O sea, no es que ahora esto está creciendo exponencial, ¿no? La inteligencia artificial ahora como que se ha puesto como al público, ¿no? Se ha dado exposición al público, se ha democratizado para que todos podamos utilizar, ¿no? Pero esto en Cisco, ¿hace cuánto ya, Luis, tú ves esa fuerza que le están dando al IA o al AI? Eso todo ha sido un proceso de tratar de optimizar la manera en la que trabajamos. A nadie le gusta estar haciendo RMAs de reemplazos de partes o de algo
Si podemos hacer un robot que lo haga por usted, pues mejor. Yo me puedo dedicar a ver problemas de otro tipo, de diseño o de verdad, cosas que valga la pena perder el tiempo. O sea, está ayudando a hacer cosas simples, nada más. Que Y, no debemos... Sí, sí, sí. y además también parte de la cultura, se está metiendo en la cultura de Cisco el uso de AI. Hay un montón de seminarios y trainings al respecto que es solamente aprovecharlos. Sí, y ya aprovecho el gancho. Cisco U tiene varias, por decirlo así, varios cursos free, ¿no? Donde también puedes ganar. Sí, sí, exactamente. Ahora tienen 2 cursos de Cisco AI Business Practitioner y Cisco AI Technical Practitioner. Ambos están gratis hasta el 26 de marzo. Les quedan 22 días para disfrutarlos. Vale la pena. Se aprende mucho. Con certeza, ¿no? Sí. Y en esta etapa que íbamos a conversar antes del ACI, ¿cómo ves tú la integración a esta nueva tecnología, ¿no? Integración Hablando para de los switches, los nuevos. no, los Hyperflex, puede ser, eh, de los Nexus, también puede integrarse al ACI. Hay Sí, modelos que, sí, estos modelos, los 9K podemos usar ya sea con NX-OS o ACI. claro. Mi pregunta era, ¿por qué dar ese salto, no? ¿Por qué ir y aprovechar esta nueva tecnología, ¿no? Bien, depende del uso que usted necesite y de la capacidad de su infraestructura. Si usted tiene ACI, sabe de programación, sabe de tecnología, sabe de transit routings, sabe muchas cosas. Y tiene que saberlo porque ocupa muchas capacidades. Igual para los que son old school, que son nada más Nexus y NX-OS, también si usted tiene ese tipo de, de personas dentro de su infraestructura que saben utilizarlo, simple, ahí está. Hay muchas razones por las cuales irse para otro tipo de sistema. En caso de Hyperfabric que tenemos ahora, es de un proyecto open, es Sonic. Mira, eso no lo sabía, ¿eh? Ajá, totalmente open, Sonic. Y la belleza de esto es que lo hacemos todo muy fácil para el público. Así que no necesariamente usted ocupa tener un CCI on staff para poder Esa es manejar una de las los... mayores dificultades que a veces las empresas dicen, oye, ¿para qué yo voy a ir al siguiente nivel o tener este tipo de tecnología si no tengo al personal capacitado Y lo capacito y se me va. tal cual? Ya es que así es, porque usted se capacita estudiando, y estudiando. Cuesta. Exactamente, no es que es fácil. Claramente. Eso es, ¿no? Pero, o sea, la preocupación de Cisco es que, claro, no va a ser un tío que no entienda, ¿no? Pero ya con un nivel de CCNP de data center ya podría básicamente hacer el trabajo de un CTIE para este tipo de tecnología, Luis. Depende del tipo de CCNP que usted haya sacado en la especialización. Porque de Data Center hay varias especializaciones. Si su enfoque va a ser trabajar con ACI, pues debería sacar el DCACI. Esa es la Claro, especialización directamente
la ACI dentro de la tecnología de CCNP. O sea, usted saca el core y después saca una especialización. En ese caso, si usted va a trabajar con ACI, saque el de ACI. También estaba antes el DC ACI Advanced, pero ya lo quitaron. Que era mucho multisite, multipod, y ahora todo lo unieron junto en uno solo. Y abrieron espacio para el que sacaron hace un par de días, el de AI, infraestructura. Esto de los multisites era, bueno, hace 2 años que yo ya no trabajo con ACI, pero era una de las cosas un poco enredadas de entender, ¿no? ¿Cómo está el día de hoy este entendimiento? Las cosas han avanzado mucho. Me imagino. Sí, y aquí vienen proyectos muy buenos. Está el Nexus One, que eso te va a permitir básicamente trabajar ambos juntos sin problemas, ya sea en NX-OS, ACI y Hyperfabric. Recién se sacó un update en Hyperfabric que ahora tenemos soporte para multisite. Ahí hay una historia bien bacán que me acuerdo, ¿no? Referente a los APIs, ¿no? Para los multisites. Que tenía que estar localmente, otro externo, de repente también utilizabas uno virtual. ¿Qué tanto ha cambiado esto? No, eso es como tiene que ser. Para eso hay una tabla y la tabla se respeta. Porque como usted bien lo sabe, los charts son muy importantes, ¿verdad? Eso yo sé que usted bien lo sabe. Tablita, es que la gente un poco que le deja confuso, ¿no? Porque venimos siempre de esta historia de que, para ser redundante necesitamos de 2 equipos, ¿no? O sea, ese concepto, sí, o sea, casi todo el mundo ¿no? No, pero en ACI y en otras tecnologías, así como los containers, no es así ya, ¿no? Eso ya hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Se ocupa un líder, follower, para partir una consistencia en la base de datos y poder recuperar de una caída seamless, básicamente. En un clic, por decirlo así, ¿no? Si todo sale de acuerdo, sí. Hablemos un poco de los Nexus, de otros sistemas operacionales, antes de ACI, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tú ves en eso y la desventaja con ACI? Depende de lo que usted necesite en su fábrica y de acuerdo a lo que tenga el personal acostumbrado. O sea, puede ir uno o el otro. No, si usted sabe hacerlo, no debería haber problemas. La gente que estudió al comienzo y hace mucho tiempo, es más fácil a veces arrancar por NX-OS porque usted viene del iOS XE y viene a pasar, es muy similar, CLI, lo cual a mí me encanta. Sí, somos 2, pero la configuración, por ejemplo, de VXLAN es el loco en ACI, ¿no? Es automático, ¿no? Exactamente. En ACI usted simplemente ya está hecho todo. Si usted quiere hacer un VXLAN en NX-OS, por favor, hágalo, pero yo espero que usted tenga la capacidad de hacerlo. Es otra historia, ¿no? Sí, eso es bastante intrínseco. Es bueno hacerlo una vez en la vida para que usted entienda la magia que está haciendo ACI por usted. Eso, nada más. Yo poder hacer, lo hice, logré deploy y ya. Pero, o sea, sí. Si tuvieras que explicar de manera simple ACI a una red tradicional, ¿cómo lo harías, Luis? Para que entienda ahí la gente un poco de esto. Quiere comenzar en esta nueva ruta de data center o para los curiosos. Sí.
ACI se hace con un policy deployment desde unos APIs. Ocupas 3 APIs para poder mantener una política adecuada, y esa política va a ser deployed, va a ser puesta en los switches. En los switches usted puede hacer CLI perfectamente y puede hacer un montón de comandos de show, pero no puede configurar nada. La configuración es solamente desde los APIs. Depende como usted tenga la cantidad de sitios, usted puede tener APIs en cierto lugar. Si tienes un multipod, es fácil, usted puede pegarlos una fábrica con otra fábrica, incluso back to back, los cables pegados directamente entre los spines, y ya automáticamente se hace un neighborship, o usa un IPN, como usted quiere, en realidad. Sí, y si usted tiene ese tipo de deployment, tiene que tener cierta cantidad de APIs en un lado y en otro lado, para que en caso de que pierda la comunicación entre ellos, no vaya a bloquearse la posibilidad de publicar cambios en los switches. Es interesante, pero para eso hay una tabla, para eso está documentado, ¿no? Si usted sabe lo que está haciendo y revisó la... Y ya saldrá ese artículo en breve, pero Luis, explicándonos todos esos puntos ahí al detalle. Sí, claramente vamos a sacar el tiempo para publicar ese. Ahora, mentalmente los ingenieros así de las redes tradicionales, pues siempre están pensando en los 3 niveles, ¿no? Y esto cambia en ACI. Oh, eso es bastante old school. Sí, te puede tener. Sí, pero no. La parte de ACI y Data Center en particular, los modernos, se utiliza spines y leaf, básicamente. ¿Para qué? Para que toda su comunicación esté exactamente a 2 brincos de distancia. No importa donde usted esté, a la fábrica entra, a donde va a salir va a tener 2 brincos de distancia, no importa dónde esté. También si usted ocupa casos especiales, se puede hacer ACI con second tier leaves y más. Se puede hacer, depende exactamente para qué lo quiere hacer usted. Si su caso de uso es adecuado, pues hágalo, pero no necesariamente es la mejor opción de hacer. ACI es muy simple, tiene su spines y leaves y olvídese. ¿Tienes alguna anécdota o algún reto que hayas pasado ahí implementando ACI que puedas comentarnos ahí? Tengo una serie de videos al respecto. Sí, publiqué uno hace 5 meses. Voy a compartir en estos momentos tu LinkedIn para que las personas puedan conversar contigo. Yo sé, pero mandarte... Uy, creo que mandé errado. Ahora. No sé, ahí está. Sigan a Luis ahí. Luis es un tío muy majo que ayuda, o al menos me ayudó a mí en su momento cuando tenía algunas dudas con ACI ahí. Yo echándote ahí, preguntándote, Luis, y esto, y Luis pasándome cada PDF así, solo oro. Sí. Mira aquí, mira aquí. El oro aquí es Cisco Life, todo está ahí. Esa es la pomada canaria para todo lo que usted ocupe. En Cisco Life está toda la documentación, todas las presentaciones, lo que usted ocupe saber, simplemente hay que verlas todas y ya. Estábamos hablando entre bastidores, Luis, una de las explicaciones de este aprendizaje es un poco en la marcha, estar en el frente de, no hay, o sea, un usuario mortal que no tenga un equipo potente, pues no va a poder ni simular este tipo de tecnologías, ¿no? En todo
lo que encontramos en Cisco U y también en Cisco Alert y todo esto, nos basta como para ya poder dar marcha a querer postular a un puesto de trabajo como especialista de ACI, o qué tips y consejos darías tú para aquel que está pensando, porque ACI es una de las soluciones las grandes empresas como los bancos adoptan mayormente, ¿no? Sí. Y algunas empresas también del gobierno, ¿no? Varios bancos de esos lados que yo conozco lo utilizan y para muy buen uso usan eso. Y sí, les ha ayudado mucho a mantener sus deployments, sus procedimientos activos y arriba todo el tiempo. Ellos, o sea, le han dado muy buen uso. Sí, pero ¿qué tips o consejos podrías dar a un profesional que quiere entrar en esta materia, sí, o sea, darle fuerte a ACI, ¿no? Porque los salarios son muy llamativos, ¿no? Para este tipo de soluciones. Jay, básicamente las sesiones de Cisco Live hay que verlas todas. Todo lo que hay en Cisco Live te va a ir, güey, y ya. Y tener acceso hay una tool de Ethernet que usted puede tener una fábrica de ACI que está siempre arriba. Usted puede ir a copiar y pegar y agregar cosas ahí. No es súper rápido, pero siempre está arriba. Ya eso es ventaja. Sí. Vale. Ahora, lo que yo diferencié de la red tradicional con ACI fue la programabilidad. Uh-huh. Tenemos, bueno, ahora todo es programable, inclusive en NX-OS. Ya. Para todo tenemos APIs publicadas, todo es público, todo está disponible a que usted pueda ir y copiarlo y pegarlo y ya. Nada más de usarlo. No veas que las cosas han cambiado mucho. Qué bueno. Sí. Antes habría que hacer varias. ¿Cuál es la herramienta que utilizas normalmente para programar? Code, de Visual Studio Code. Es gratis, es bueno y hace lo que tiene que hacer. Y los cambios de colores y todo para las IPs y eso, sí, funciona. Eso es, uno iba atrás de esos, me acuerdo yo de esos programas antiguos que buscaban los plugins para los colores, ¿no? Que ayuda Claro. visualmente un montón para el troubleshooting. Eso Sí. te facilita mucho las cosas. Parece no, pero es así, ¿no? Sí, yo para eso uso el Secure CRT para las consolas. Y vieras que los colores que tienes. Y hay uno de esos templates que es para Cisco directamente. Así que tiene todo muy bonito. Ahorro un montón de tiempo. Sí. O sea, podríamos decir, Luis, que el día de hoy un ingeniero necesita saber sí o sí de Python y cómo las APIs también poder integrarlas. Tiene que saber de Python. Tiene que saber de Python. Es lo que tiene que saber. Sobre las APIs, integrarlas o no, es más importante entender sobre las APIs que entender de Python. Python él lo va a tener que entender lo básico, pero si usted trabaja con un API, lo puede comprender. Directamente en Postman, usted puede obtener el código que haría eso en Python o el código que haría eso directamente en el código. No sé si tú has visto eso en algún momento. Yo he visto un poco de Postman para hacer configuraciones en las APIs. Sí. Pero algo tranquilo, no algo así
profundidad, ¿no? Y ahí un poquito de Python. Sí, porque si usted hace una... es que no puedo enseñar eso. Usted directamente, es que hay mucha información que cada vez que yo hago un video ocupo documentar, copiar, eliminar. Por eso yo tardo tanto haciendo videos, porque ocupo eliminar un montón de cosas que son de Cisco. ¿Tus videos están en YouTube? No, el link A está través de subiendo. LinkedIn ya es más que suficiente. Está en el LinkedIn y lo voy a subir a YouTube, pero como un respaldo nada más. Básicamente está en el LinkedIn. Y bueno, eso, los que son míos, y también hago para Cisco directamente. De hecho, el de Cisco directamente ya tengo uno, que lo puedo pasar como... Ese es sobre Hyperfabric. Ya te lo paso. Ahí está. Ese es del primero que estoy sacando sobre Hyperfabric, que eso es lo que te iba a comentar. Yo sé que es muy divertido aprender cuántos epics tienen que haber en cada lado y aprender sobre charts. A mí me encanta y usted va a ver por qué me encanta eso. Pero, ¿qué tal si hubiera un botón fácil? Que usted no tiene que pensar en epics ni en clusters, que siempre está arriba. Eso es lo que estoy trabajando ahorita con Hyperfabric. Esta tecnología es como si usted agarrara los switches de Meraki y la tecnología de Meraki directamente con un sitio web que está siempre arriba. Usted tiene que enfocarse nada más en su configuración y su policy y no tiene que pensar en si hacer deployment de epics o hacer upgrades de epics. Eso todo queda directamente del lado de Cisco. Nosotros tomamos ownership de eso y usted simplemente un día llega, abre su Hyperfabric y tiene un botón extra. Mira, un botón nuevo. Y ya. Es bastante interesante. Ahora, el facilitar las cosas complejas hace más difícil el troubleshooting para una persona que está trabajando con esta solución de ACI. No, de ACI no, pero estoy hablando de Hyperfabric. Eso es la otra que estoy haciendo. O sea, nueva. De Hyperfabric, pues usted no, de hecho, no tiene acceso ni al CLI del switch. O sea, el nivel, ya estamos hablando ya, ya de cosas ya. Entiendo. Sí. Ya. Te paso el link de las sesiones que sacaron de Hyperfabric de este año, para que lo pongas ahí también. Vale, estas salieron ayer, están recién saliditas del horno. Joder. Con toda la información de Hyperfabric que usted ocupe, desde cómo publicarlo desde cero, desde cómo hacer el deployment y el diseño, muchas de esas cosas, que es parte de lo que yo estoy haciendo los videos ahí. Si ya para ti un cliente que ya está con la decisión de pasar a la solución de ACI, ¿qué recomendaciones le harías? ¿Que quiere pasarse a la solución? Sí. O sea, ¿qué es lo que tiene? Que tenga alguien de Cisco o Advanced Service que verifique su diseño antes de hacer un deployment. Muchos de los errores que nos llegan a nosotros es porque
lo diseñaron fuera de los specs, por decirlo de una manera. A eso quería llegar, y hay un montón, y yo ya he pasado también por alguna empresa que ha hecho así a la guerra, porque sí, pero al final el que sufre es el especialista, ¿no? Porque no entiende qué es lo que hicieron y por qué lo hicieron así, ¿no? En el caso de ustedes. Sí, exactamente, porque uno dice, ¿qué está haciendo por ahí? Si él lo hizo así, pues... Aunque existen casos de que si lo hicieron de una manera, es por alguna razón intrínseca, específica para esa compañía, específica para ese... Ok. Para todo hay excepciones en la vida. Es así siempre, casi siempre. Sí. Y también el ahorrar unos cuantos dólares, a ver, si llegamos después a completar la solución, y a veces no se completa porque en lo que es gubernamental, tú sabes, no es un poco complicado las adquisiciones de equipos, ¿no? Y a veces cambia de gerencia y ya ni quiere asumir ya los mismos costos de terminar la implementación anterior. Sí, pero es que todo va muy rápido. Ya los switches que se pidieron hace un año, que tenían 500 teras, y ahora hay un nuevo con 100 que sacamos hace 2 semanas. O sea, todo va muy rápido porque tiene que ir así. La capacidad de flows que te están pidiendo estos pods de AI es bastante. O sea que ya no podríamos decir ahí cómo será la transformación en estos 5 años, ¿no? Sino qué es lo que... 2, 3, y estamos montados con Hyperfabric, porque va a ser necesario, porque está directamente especializado para AI. De hecho, Cisco tiene una solución completa, que son Cisco AI Pods, que es todo, desde la parte de NVIDIA, Cisco la parte de los UCS, servidores y switches, y usando VAS, parte de lo que es el AI Storage, que es una solución de storage directamente específica para eso, que son partners de Cisco también, igual que son partners ahora que somos partners con NVIDIA. Y se están usando switches de Cisco para accesos para las NVIDIAs, igual al revés. Y usted puede utilizar cualquiera de los dos sistemas operativos. Eso me sorprende, porque si bien es cierto, NVIDIA se caracteriza por gráficas, ahora lo que es inteligencia artificial está que le da fuerte, pero así brutal, que tiene equipos que ahora pues simulan 10 PCs, 50 PCs, tú dices, ¿cómo han logrado esto, no? Sí, todo es procesamiento. O sea, y hay un montón de topologías que se pueden utilizar. Para Hyperfabric usted puede tener nada más un switch, sin apex, sin nada. Usted pone un switch en un espacio, lo pega a internet y olvídese, ya tiene acceso, sin apex, sin nada. Si usted, no como remotely, ese tipo de cosas, usted puede tener 1, 2, 3 switches, los puede pegar entre ellos si quiere, no va a haber problema. Se cambia la topología de acuerdo al diseño, y uno hace el diseño directamente en la página de Hyperfabric. Hablando de diseños y escalabilidad, la escalabilidad, ¿cómo ha crecido en esto, ¿no? Llamemos de EPG, DRF, contratos. ¿Hay límite? Vamos apenas comenzando, y ahora los EPGs serían más que para la parte de accesos, y la política se sugiere que usen ESG, porque ESG es el estándar que se está utilizando
para las conexiones de sitios utilizando los border gateways. Border gateways existían en Nexus hace ratos, hace unos 4 o 5 años están ahí, y ahora en la última versión de Cisco ACI estamos agregando eso, parte de ACI, y también lo agregamos ahora como parte de Hyperfabric. Así que las 3 tipos de fábricas, Nexus, ACI y Hyperfabric, se pueden comunicar a través de esos. Son un tipo de binary translation. Se cambia. Si usted tiene la 15 de un lado y el 14 de otro lado, usted tiene la tabla y lo cambia y ya. O sea, no es magia, pero funciona. Hablando de multisize y multipod, ¿por qué utilizar uno o cuándo utilizar lo otro? ¿Hay como que una regla o es design puro y duro? Es el diseño que usted necesite. Volvemos a eso. O sea, si usted tiene una fábrica a cierta distancia, pues use un multipod. Si usted tiene una fábrica aquí, otra en Japón, otra en Europa, claramente multisite es lo que ocupa, porque para multipod usted tiene que tener ciertas milisegundos de diferencia que no se puede perder el tráfico. Y si está muy largo, por física, no se va a crear la topología adecuada. Pero, o sea, depende de lo que se ocupe, en realidad. Sí, caemos nuevamente a lo mismo, ¿no? Solo para entender y comprender el porqué de las cosas, ¿no? Sí. Porque eso yo me he cuestionado cuando he estado aprendiendo, es una de las cosas que un poco que no entiendes, ¿no? Porque el cliente pide una cosa y dice, pero ¿por qué está pidiendo esto? Y llamas al especialista y el especialista dice, pero ¿por qué quieres hacer eso si con otra cosa, con multipod puedes hacer esa solución y no multisite? Sí. Sí, exactamente. Pero exactamente, ¿para qué lo quiere? Si están 2 cosas juntos, usted quiere hacer multisite, pues está perdiendo la plata que va a invertir en los clusters que manejan esos Nexus Dashboard. O sea, si usted puede pegarlos como multipod back to back de cable directamente, no ocupa invertir en eso. Pero es exactamente, es de acuerdo al diseño que usted ocupe y para qué lo ocupe. Y tú vas a pasar bomb o no en el tráfico. Hay un montón de cosas que usted puede tener en cuenta para poder que eso funcione como debe ser. ¿Tienes alguna experiencia donde se te fueron todos los APIs y nos puedes contar algún? No, de Epics. No, nunca te ha pasado. Se vayan todos a Epics. Si usted no tiene Epics, ¿qué quiere que haga yo? Dígame, yo más que no puedo hacer. O sea, si usted no tiene Epics, está muy mal. No sé, no me llame a mí, llame a Jesús. Y vaya, no se puede hacer, señor. O sea, no. Cosas interesantes, sí, ¿no? Yo he pasado en ACI años y he vivido de todo un poco. De hecho, sobre multipod, yo tengo una documentación interna que explica todas las cosas que pueden salir mal cuando usted hace introducción de multipod. Básicamente, todo lo que puede salir mal, ahí está apuntado cada una de las cosas para verificar. Y de ese tipo de cosas nosotros creamos también documentaciones internas y si usted no tiene suficiente tiempo para hacer eso, lo puede hacer como un script. Y el script documenta todo y verifica todo por usted. En ACI como que hay limitaciones para hacer troubleshooting, ¿no? Más que todo, usted cuando tiene un problema, llama al TAC. ¿Ah? Cuando usted tiene un problema. No necesariamente tiene que llamar a TAC para todos. Si usted tiene un problema, ve a ver si hay faltas en su environment. Hay una falta que salió hace 2 horas. Mi problema arrancó hace 2 horas. ¿Será reaccionado o no? Ok. Tengo una falta.
¿Qué me dice? Las faltas de ACI están muy bien documentadas. Te agarra el número y pone ACI y el número. Y vas a ver un montón de documentación. ¿Por qué? Porque yo me encargo de crear esa documentación también. Así que... A eso iba, ¿no? Porque yo la mayoría de las veces, o sea, porque, ¿qué es lo que hace uno, no? Por la complejidad o tal vez, depende de dónde actúa, el gerente quiere que actives el protocolo, ¿no? Oye, tienes que llamar a TAC y todo eso, ¿no? Pero no es que hay una limitación para poder hacer un troubleshooting en ACI, como lo que me estabas diciendo que hay en los switches de... En donde Hyperfabric, el customer no puede tener acceso a CLI. Yo sí. Así que, como tag, usted puede ayudar en cuando ellos dan el acceso y dan ciertas cosas para que uno pueda accesar a la fábrica y etcétera. O sea, todo eso tiene un protocolo de seguridad, pero sí. O sea, y en ese usted puede troubleshootear directamente y entra con el root password si es necesario y hace lo que tenga que hacer para solucionar el problema del cliente. Para este tipo de solución, con la documentación que encontramos en Cisco U, que vuelvo a este punto, ¿no? ¿Cómo, porque no había quedado muy clara la respuesta, cómo es que podría yo aprender a utilizar esta solución, Luis? ¿Hay manera? En Cisco U, sí, en Cisco U hay laboratorios. Usted, cuando va haciendo el training que entrenamiento de DCACI, ahí en cada uno de las secciones usted tiene un laboratorio y ese laboratorio te levanta una fábrica de ACI por cierto tiempo para que usted pueda hacer lo que le piden ahí. O sea, todo es parte de Cisco U. Cisco U, Community, Cisco Learning, tantos lugares donde usted puede también buscar soluciones, ¿no? Es que la idea de Cisco es darle a la gente el acceso y la documentación, todo está ahí. Aquí no se esconde nada. Es diferencia de muchos otros vendors, ¿no? No sabría decir yo eso. Yo de otros vendors no sé. Yo sé que lo que Cisco hace lo documenta y lo pone bien porque yo soy parte del equipo que está documentando y verificando ese tipo de cosas. Y viendo que los nuevos exámenes de CCI salgan bien. De hecho, estoy trabajando con unos compañeros ahí para verificar los... En lo que es data center, ¿no, Luis? En lo que es data center, exactamente. Sí, ayudar con esos exámenes. ¿Ok? Todos pasamos por ahí. Hay que asegurar que estén bien. Había un mexicano que no me acuerdo el nombre de un peladito que también estaba en el... No me recuerdo el nombre de él. Hablando de las certificaciones, ¿te acuerdas que te estaba comentando en interno que no era necesario que des un examen, sino que también a través de Cisco U podrías ganar los créditos? Sí, para recertificarse. Usted tiene que tener cierta cantidad de créditos para recertificarse. Tradicionalmente lo hacíamos como haciendo exámenes y punto. Y yo así saqué un montón de exámenes de más porque ya que me iba a rectificar sacaba uno más. Y de que sacaba uno más porque, ¿por qué no? Pero ahora usted además tiene la oportunidad de por Cisco U. Usted va y hace ciertos cursos y cada curso tiene la cantidad específica de créditos que eso le asigna. Por ejemplo, yo anoche terminé el curso de AI Practitioner y fueron 8 créditos o algo así. Son 8 créditos nuevos del business AI Practitioner. O sea, y esos son cursos que están gratis, que usted puede
no tener cómo recertificarse, si usted va y saca los cursos que tenemos gratis cada cierto tiempo, porque no es uno, son varios, siempre tenemos bastantes cursos de gratis, que van de acuerdo a la tecnología. Y aquí entre nos son cursos muy buenos. Mucha información que están dando ahí para que ustedes lo aprendan también. Esa es la idea. Sí, estoy compartiendo también Yo diría. estos enlaces ahí para las personas. Uh-huh. Okay. Las personas podrían decir, estos están hablando un poco chino para mí, ¿no, Luis? Todo es lo que... Pero si alguien, vuelvo al perfil tuyo, ¿no? Sé que tienes muchos años de trayectoria, pero ¿por dónde comenzar, Luis? CCNA, lo básico primero. Uh-huh. Si usted no sabe lo básico, no se pone a tratar de buscar sobre wireless o data center o security o nada de eso. Es que el CCNA es algo muy básico. Es como la base de todo lo que tenemos que sacar en networking. Te da los conocimientos que usted necesita sobre las cosas más utilizadas de manera simple, sin complicarle mucho las cosas. Ya después, si a usted le gustó y quiere complicar esas cosas, ahí está las tipos de especializaciones que pueden tener. Cada una de ellas tiene ciertas dificultades. ¿Qué certificación hizo un cambio significativo en tu carrera, Luis? El CCI. Básicamente, el CCI te cambia la vida. Cuéntanos un poco de eso, sí, por favor. Claro, cuando yo saqué mi CCI, fue en el último día disponible para poder presentar el examen en la versión 1.0 de Cisco experto de data center. ¿Por qué? Porque en el momento que yo estaba estudiando para eso, no existía la posibilidad de tener accesos a laboratorios de ACI. Así que yo tenía una oportunidad y solamente una para pasar ese examen. Me enfoqué tanto en ese examen que dejé perder otros SNPs expirar porque yo estaba enfocado en sacar ese examen. Y es todo nada. Es todo un evento porque usted tiene que pasar día y noche. Bueno, yo personalmente pasé día y noche como ¿Un año? Sé, más de un, o sea, el último stretch de laboratorios fueron 6 meses non-stop, pero anteriormente yo trabajaba en data center con NX-OS. Eso era mi trabajo. Tenía compañeros que trabajaban en la parte de día a día, ¿no? Estaba más experto, tenías más expertise. En NX-OS en ese momento. Y había la otra parte, que era la parte de UCS, que es la parte de servidores. Yo, para poder aprender sobre servidores, me uní a un grupo que eran los nuevos ingenieros que estaban recibiendo un entrenamiento para dar soporte de servidores. Yo le dije, oiga, ¿me aceptan para estudiar? Y me dijeron que sí, me metí. Y ahí aprendí un poquito de UCS y después los últimos 6 meses fueron día y noche a hacer laboratorios. Todos laboratorios, día y noche. Y ya. Y digo confianza porque no queda de otra, porque si usted llega, paga su boleto hasta Las Vegas, va a Cisco Live sin poder entrar a ningún lugar porque yo iba a hacer el examen, no a ver las sesiones, porque no tenía pase para eso. Y fui a ver las sesiones, no podía entrar a ver sesiones, así que mi examen de CCI fue a eso. Y ya se dio por dicho. Sí, eso es toda experiencia. Esto es ya trabajando para Cisco, Luis. Trabajando para un partner de Cisco.
como Red Bash. Sí. ¿Y cómo es que para ese partner de 6 años? ¿Y cómo es que te llega esa oportunidad para ser parte de Cisco? ¿O es que Cisco siempre está viendo a sus partners y buscando talentos, cazando talentos? ¿Ahí cómo es que funciona esto? Hey, usted se gana su oportunidad con mucho trabajo nada más. No hay mucho que andar buscando. Me gusta Cisco que hay menos política de por medio de lo que usted está acostumbrado en otros lugares. Es más lo que usted tenga de proyectos, exposiciones, no solamente conocimiento, poder compartir ese conocimiento con los demás. Poder llegar a un punto de que, mira, yo este caso me duré un mes en arreglarlo y me estaba súper complicado. Me tocó meter a los developers, al BU, a los tech leads, a todo el mundo. Todos estamos entendiendo, ok, me pasó una vez, ya entendí qué pasó. Voy a documentar el proceso y hago entrenamiento para el equipo, para que todos mis compañeros entiendan, ok, si ven esto, puede ser esto y esto y esto. Haga esos 3 comandos y revisa. O sea, ese tipo de cosas que se gana con el tiempo de estar recibiendo casos y aprendiendo y arreglando y etcétera. Interesante. Porque uno a veces está esperando oportunidades, ¿no? Pero esas oportunidades uno mismo también las puede generar por lo que estamos conversando ahora. Sí, ¿no? sí, no, todo eso es y nada más que trabajo duro y ya. El secreto es dormir poco y estudiar mucho y ya. Y eso es lo más complicado, que la gente entienda, ¿no? Bueno, ahí. No todos lo van a ganar. No exactamente, es lo que hay. Así que, póngale. Sí, claro. Oye, Luis, ha sido una conversación muy profunda, más que todo de estas nuevas revoluciones, ¿no? Porque ya de evolución, ya esto ya sorprende los años que pasan, ¿no? ¿Qué crees que viene? Yo estoy apostando todo en Hyperfabric. ¿Por qué? Porque desde que hace 2 años lo anunciaron en Cisco Live, yo dije, eso es lo que a mí me gusta. Esto es lo que viene. Y si yo en algún momento he entendido que usted tiene que aprender a entrar a las tecnologías lo antes posible. Yo saqué mi examen de CCI sin tener que aprender ACI. Para después en algún momento tener que aprender ACI. Y lo aprendí tanto que saqué un par de que al respecto. Y trabajé en esos 5 años. Pero ahora es el momento de entrar a esa tecnología. Tiene compatibilidad con NX-OS y con ACI. Y con esos nuevos switches que sacaron. Y la compatibilidad de Hyperfabric para dispositivos con menos capacidad, o sea, no con más capacidad, es que nosotros teníamos primero 400 y 800 en cada device, ahora sacaron unos 9300 que puedes utilizar Copper también. Ya con eso se baja el bridge de acceso para la tecnología. Y es muy simple, es extremadamente simple. Ese botón fácil de las fábricas y sin tener que lidiar con upgrades, sin tener que lidiar con ningún epic en su vida. Eso, para mucha gente le puede arreglar el día. Es más fácil, nada más. Ahí saludos para nuestro amigo Freddy Bello. Ahí está en el chat, está mandando saludos para nosotros ahí. Eso es. Si tuvieras que eliminar un mito de ACI, ¿cuál sería?
Ish. Hay que eliminar. Bueno, yo eliminé un feature que esto ya mejor. Mira. Yo dejé mi huella en ACI. Ongoing Atomic Counters era una falta que sale por todo lado y nadie sabe para qué servía. Y yo me cansé de eliminarlas, así que me puse a preguntar y investigar y lo vi con los tech leads. Decidimos que eso no era necesario más. Lo comenté. Tengo el documento externo y puedo informarte que a partir de 6.2 en Cisco ACI ya no existe ongoing atomic counters. De eso me encargué yo. Es que no tenían un claro uso. No tenían un uso claro para la tecnología y más bien no estaban afectando de manera adecuada a las fábricas y no tenían ningún uso. Y logramos eliminarlos y ya no están. Sí, eso fue una de los trabajos ahí. Qué grande sorpresa, ¿eh? Sí, me lo eché. Luis, ya para ir cerrando nuestra conversación y un poco ayudando a esta nueva generación de ingenieros de data centers, si tuvieras que darle algún consejo o algunos tips, ¿cuáles serían, amigo? Consejos para prepararse. Yo os puedo ayudar con lo que es de Cisco. Lo que usted quiera aprender, hay cursos en Cisco U. Si no tiene acceso a Cisco U, para eso está Cisco Live. En Cisco Live, uno como expositor va a tratar de ayudar a los customers a aprender sobre la tecnología. Yo le voy a decir, la razón por la cual yo quiero que ellos aprendan es para que no me abran casos. Por eso, si yo puedo automatizarlo y cerrarlo y hacer un script para eso, menos problemas para mí. Entonces, todo eso es al final, pensando en uno mismo, pero sí. Está Cisco Live, hay mucha documentación y nosotros tenemos todos los white papers y además específicos para cada fault, para cada falta en documentos, básicamente. Sí, o sea, lee mucha documentación, eso es todo lo que usted ocupa saber. Vale, Luis. Nada, creo que esta conversación ni me imaginaba que íbamos a acontecerlo. Te agradezco mucho de poder seguir inspirándome a mí, tú sabes, en esa tecnología de ACI, ya que muchos años ya que por ahora no los veo, pero espero poder nuevamente entrar en el ruedo. Te agradezco esta amistad y el tiempo que estás con nosotros compartiendo todo este conocimiento de esta trayectoria de tu carrera, Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Perfecto, Tim, un placer, de verdad, y sabe que ahí estamos para lo que ocupe. En algún momento, cuando tenga acceso a más, le puedo mostrar un videito sobre Hyperfabric y ya ver cómo funciona y cómo está. Ahí vamos conversando entonces, Luis. Un grande abrazo. Quédate ahí, quédate conmigo ahí. Gracias a todos. Un gran abrazo y ya nos estamos viendo en el próximo episodio.